Buenas tardes. Creo que Ana Teixeira está cerca, está por aquí. Estoy aquí, sí. Muy bien, Ana. ¿Se ve la imagen? ¿Se me oye, Ana? Está todo bien. Perfecto, perfecto. Pues, bueno, son las 7:30. Vamos a empezar con el webinario, si te parece bien. Ok. Muy bien, voy a dar a compartir. Cualquier cosita, Ana, por favor, que veas que hay problema de sonido de imagen, te ruego me lo hagas, Okay. para intentar subsanarlo. Pues vamos a empezar. Bienvenidos a todas, bienvenidos todos. Un webinario más. Este lo he hecho con mucho cariño. Es un webinario pues, muy especial porque por los tiempos que están corriendo hoy en día y con el tema de la pandemia. Mira, me había dicho que no me iba a referir a la pandemia en ningún momento y ya he empezado con la palabra pandemia, ¿no? En fin, que es un webinario muy especial porque ya estamos entrando en otoño-invierno y ya estamos en los pródromos de una etapa pues, que se justifica la mayor incidencia de infecciones respiratorias tanto altas como bajas, ¿no? Y más agravadas por la situación que tenemos hoy en día, con lo cual, pues yo creo que tiene mayor importancia, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy. No voy a decir nada que no haya dicho en otras ocasiones. Tened en cuenta que este es el webinario número 82 y hemos hablado en varias ocasiones de cómo estimular el sistema inmunitario pues con el abanico de productos que nos ofrece LR Health and Beauty, que son, no son muy amplios, pero sí son excelentes en cuanto a calidad y en cuanto a acción terapéutica, ¿no? Vamos allá. Sistema inmunitario, ¿no? Los resfriados. Los resfriados realmente afectan a todos, ¿no? Nos afectan a los adultos tanto como a los niños. Lo único que la afección de los adultos es menor intensidad y suele ser menor frecuencia de 2 a 6 veces al año que a los niños. Los niños, como están desarrollando el sistema inmunitario, pues de 6 a 10 veces al año pues se pueden ver afectados por un resfriado, ¿no? El 5 al 20% de la población este año en el que estamos, del 2020 al 2021, el otoño-invierno, va a tener sintomatología de resfriado, ¿no? Independientemente de epidemias y pandemias varias. Y pues realmente es un auténtico problema pues porque ocasionan tanto absentismo laboral cuando te afecta a una persona adulta como absentismo escolar cuando afecta a los niños, ¿no? Las estadísticas nos están hablando de que el 40% ocasiona un 40% de absentismo laboral y un 30% de absentismo escolar. Es lo típico en invierno cuando o bien las guarderías o bien las clases de primaria pues están diezmadas porque cuando se mete una pequeña epidemia de gripe o de rinovirus o de adenovirus entre los niños, pues te caen como las fichas de dominó uno detrás de otro, ¿no? Insisto, esto es más frecuente en los niños que en los adultos. Entonces, ¿por qué es mayor porcentaje de absentismo laboral que absentismo escolar? Pues una razón muy sencilla, porque a veces cuando los adultos cogemos un resfriado, nuestra memoria del sistema inmunitario ya se va perdiendo con los años, ¿no? Y nos mete un trancazo que así, por ejemplo, os pongo ejemplo la varicela, ¿no? En los niños la varicela es una erupción cutánea y 4 o 7 días de fiebre. En un adulto es guardar cama y ojo que no os tengamos que ir al hospital con una varicela. ¿Por qué? Porque esa memoria está perdida en el tiempo y entonces el trancazo es mucho más intenso y mucho más fuerte, ¿no? Ahora vamos a ver técnicamente por qué ocurren esas circunstancias, ¿no? Y luego la duración, pues normalmente de 8 a 9 días, si no son complicados. Siempre se ha dicho vulgarmente el típico de infección de trancazo vírico, que es 7 días con medicación y 1 semana sin medicación, o sea, en torno a la semana, un poquito más quizás. El 25% de ellos pues, pueden durar 2 semanas y ya los complicados de un 5 o un 10% pueden llegar a durar hasta 3 semanas, ¿no? Hay factores, evidentemente, que incrementan el riesgo, ¿no? Porque, y al hilo del ejemplo que os he puesto con la típica clase de primaria, ¿no? Cuando se mete, por ejemplo, un virus, un síndrome pie-mano-boca, ¿no?
que es un virus que provoca una erupción en la mano, en las cavidades en la cavidad oral, o erupción en la palma de las manos y en la palma de los pies. Oye, si hay, por ejemplo, 20 niños, ¿por qué 17 caen y 3 no caen? ¿O por qué 12 caen y 8 no caen? ¿No? ¿Qué hay ahí? Pues ahí hay una serie de factores que te pueden hacer más susceptible de padecer ese virus o más reactiva el sistema inmunitario para defenderse frente a ese virus, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora, los factores que igual pueden incrementar el riesgo. En primer lugar están factores externos a nosotros, como es la temporada, lo que estamos comentando, ¿no? Los meses de otoño e invierno, pues es lógico que hay mayor incidencia de las afecciones virales e incluso bacterianas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en espacios cerrados, al estar en espacios cerrados se incrementa la exposición en el tiempo, es decir, ahora que está muy de moda, aumenta la carga viral, ¿no? El frío también debilita la primera línea de defensa inmunológica, que es la mucosa nasal. Recordad el coronavirus, ¿por dónde entra? ¿Dónde nos hacen la torunda para hacer el PCR? Pues en el cabo, en la mucosa nasal, ¿no? Entonces esa es la primera línea inmunológica de defensa frente a los virus y el frío debilita. ¿Por qué? Porque produce una vasoconstricción y hace que no haya suficiente aflujo con sistema inmunitario en esa mucosa para defendernos, ¿no? Responde más lentamente a las temperaturas frías ese sistema inmunitario. Y luego, por ejemplo, tenemos el rinovirus, por decir uno de ellos, que se replica además más rápidamente a temperaturas bajas y además invade el cuerpo por la nariz, donde precisamente la temperatura es más baja, ¿no? Esos son factores que justifican que en otoño e invierno, con la bajada de las temperaturas, pues aumenta la incidencia, ¿no? También tenemos un aire seco en invierno, que esto reseca más las mucosas. Como reseca las mucosas, empeora toda la sintomatología, debilita más esa puerta de entrada, otro factor agravante que puede justificar, ¿no?, mayor incidencia. De ahí lo que decimos siempre en atención primaria, la gran necesidad de hidratación, ¿no? Primero, cuando vas a tu médico o a tu médico de atención primaria cuando estás resfriado, te dice, bebe mucho líquido, toma mucho agua, ¿no? Entre otras cosas, aparte de fluidificar el moco, está esa necesidad de tener hidratada la mucosa para que responda mejor nuestro sistema inmunitario en esa primera línea defensiva que es la mucosa de las vías nasales, el cabo, en la parte alta de la garganta. Otro elemento predisponente es la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque antes en niños menores de 6 años hay mayor incidencia, en abuelitos hay mayor incidencia. Tiene su explicación, no es porque sí, ¿no? Muchas veces los niños tienen resfriado tras resfriado, semana tras semana, resfriados, catarros, infecciones bacterianas, infecciones víricas, porque el sistema inmunitario se está desarrollando y esas infecciones son los que provocan que son como pequeñas vacunas que hacen que se vaya progresivamente desarrollando el sistema inmunológico, ¿no? Los menores de 6 años son los que tienen más contacto y tienen más inmaduro el sistema inmunológico y se tiene que fortalecer con ese contacto con las bacterias y los virus del entorno. Por eso es más frecuente que en los menores de 6 años hay mayor incidencia de este tipo de patologías. Insisto, tienen poca resistencia a los resfriados porque no tienen memoria inmunológica y está menos desarrollado. Y luego en la tercera edad pues ocurre una cosa muy curiosa y es que hay una concomitancia de patologías crónicas, es decir, tenemos una persona igual de 70 años que tiene hipertensión, tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene igual alguna intolerancia alimentaria, o sea, tiene una serie de circunstancias que puede debilitar su sistema en general, su organismo, y esto va en detrimento de la respuesta del sistema inmunitario. Y aparte de eso, pues con la edad también se va vejentando el aparato digestivo y hay mayor dificultad de absorber los nutrientes. Entre otras cosas, también hay que las personas de edad se alimentan mal, tienen una deficiencia nutricional. Y si juntamos esta deficiencia nutricional con esa dificultad de absorción de nutrientes que es inherente al envejecimiento del aparato digestivo y concretamente del intestino delgado, pues es un binomio que puede justificar, junto a esas patologías crónicas, que en las personas de edad tengan mayor frecuencia de infecciones por esta debilidad del sistema inmunitario por la tercera edad, ¿no? Luego también podemos tener personas que no son precisamente de la tercera edad, pero que tienen un sistema inmunológico debilitado porque ya nos lo ganamos a pulso. Es decir, puede haber una mala alimentación
que influye en una debilitación del sistema inmunitario, hay una falta de sueño que influye en una debilidad del sistema inmunitario, hay mucho estrés, hay un sobreestrés, hay un mega estrés hoy en día que debilita también el sistema inmunitario, puede haber alergias alimentarias que alteran ese binomio que tantas veces hemos hablado de flora intestinal con equilibrio de la mucosa del intestino. Tened en cuenta que el 80% de nuestro sistema inmunitario está en esa lámina basal del intestino delgado, entonces una alergia alimentaria pues se estropea, se generan círculos viciosos con ese equilibrio de la microbiota con la membrana basal y con la mucosa intestinal y a su vez altera todo lo que es la respuesta inmunitaria, un ejercicio físico excesivo, enfermedades crónicas que ya no dependen de la persona, pero que incluso se pueden presentar en personas jóvenes, como puede ser el diabetes mellitus tipo 2 o cardiopatías o problemas vasculares, incluso en personas jóvenes, que eso se está viendo cada vez con mayor frecuencia e intensidad, ¿no? Luego el tabaquismo, desde luego, los fumadores son muchísimo más propensos a padecer resfriados y a que esto se compliquen. ¿Por qué? Porque tienen la mucosa totalmente castigada con esa cantidad de productos químicos que metemos a través del humo del tabaco, ¿no? La exposición también influye, es un factor determinante. ¿A qué me refiero? Que, claro, cualquier virus se puede transmitir por contacto físico, que esto en los medios de comunicación se encargan de recordarnos con el tema del coronavirus, en las manos, los estornudos, que hasta ahora no se estaba teniendo mucho en cuenta, ¿no? Pero por lo menos esta situación ha venido a sensibilizarnos un poquito de esta circunstancia. Y esto, fijaros, es una cosa muy curiosa. Antes de pandemias varias, en los países orientales, los ciudadanos orientales tenían una precaución de que cuando, por respeto a los demás, tenían la precaución de que cuando estaban resfriados se ponía mascarilla, sin obligación, pero se ponía mascarilla por respeto a los demás, precisamente por esto, ¿no? Por evitar esa transmisión en los estornudos de los vomites que pueden llevar virus, no concretamente coronavirus, y cualquier tipo de virus se puede transmitir por un estornudo, ¿no? Luego el estilo de vida, que eso sí que depende directamente de nosotros, ¿no? Hay cosas que están ya muy estudiadas, como por ejemplo el abuso del azúcar. El abuso del azúcar desequilibra totalmente la flora intestinal, pero ya no solo que desequilibra la flora intestinal con la importancia que tiene esa microbiota para el desarrollo y la función del sistema inmunitario, sino que incluso hay estudios que están viendo cómo disminuye la actividad de los macrófagos, ¿no? Que son una de las muchas células que se encargan de eliminar físicamente esas bacterias, esos virus que nos están agrediendo, ¿no? Y esa flora intestinal, o sea, el azúcar, como actúa con respecto a la flora intestinal, es un auténtico abono, ¿no? Es un auténtico fertilizante de la flora patógena, de levaduras, de hongos, que están en ese equilibrio simbiótico con la flora buena, ¿no? Los lactobacilos de siempre, los beneficiosos, ¿no? De hecho, el 80%, insisto, que es un dato que hay que tenerlo en cuenta, el 80% del sistema inmunitario está en el intestino. Una deficiencia de vitamina D, también eso y ya estamos viendo ahora con el tema del coronavirus, pero a todos los niveles con respecto al sistema inmunitario, una deficiencia de vitamina D disminuye la respuesta inmunitaria y altera la respuesta inmunitaria, ¿no? En no descansar lo suficiente, en no hacer una actividad física regular de forma suficiente, en no controlar los estresores emocionales. En definitiva, un mal estilo de vida, eso es un factor predisponente para que tengamos mayor incidencia y más en esta época que estamos de resfriados, tanto víricos como bacterianos, ¿no? Lo único, tenemos que tener en cuenta que los virus, y esto no me cansaré nunca de decirlo, que los virus no precisan antibiótico para su tratamiento. Es más, cuando tenemos una infección vírica, si damos antibióticos podemos hasta entorpecer la buena evolución y la buena respuesta de nuestro cuerpo frente a esa enfermedad vírica, aparte de que hagamos resistencias a los antibióticos por ese uso indebido. En cambio, las infecciones bacterianas sí que en un momento dado pueden precisar de un antibiótico, claro, pero muchas veces la diferencia es cómo distingo, ¿no?, un resfriado vírico de una infección bacteriana, ¿no? Ahí está el profesional sanitario, ahí está la médica, ahí está el médico para tener ese criterio. En un principio os voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿no?, para que tengáis una pequeña referencia de cómo nos podemos guiar también los médicos y las médicas para determinar. Cuando tenemos, por ejemplo, una fiebre alta, una fiebre latosa de 39 grados centígrados, cuando esa infección de vías altas se acompaña también no solo de dolor de garganta, sino también incluso de dolor de oído, de dolor periauricular de toda la zona. Tenemos una mucosidad, no una mucosidad acuosa, sino verdosa, espesa, con una tos
persistente, una tos que dificulta incluso el descanso por la noche y que nos tiene cierto compromiso respiratorio y esa tos arranca esa mucosidad verdosa amarillenta, eso en un principio ya a los profesionales sanitarios nos hace pensar que puede haber una infección bacteriana, ¿no? Que no sea susceptible del tratamiento vírico, que muchas veces es el apoyo del sistema inmunitario y la observación y el control, ¿no? En esas ocasiones igual precisa un antibiótico. Pero vamos, que sepáis que de 100 infecciones que vamos a tener en el otoño-invierno, el 95% son víricas y solo hay un 5% de infecciones bacterianas, que tampoco hay tantas infecciones bacterianas como nos creemos, ¿no? Y una vez que tenemos un contacto que nuestra mucosa contacta con los virus, ya se activa el sistema inmunitario, ¿no? Y siempre os habéis preguntado, oye, ¿por qué frente a un virus yo joroba? Oye, yo he tenido un trancazo que me ha costado levantarme de la cama en 9 días y en cambio he tenido otra afección vírica y me caché la mar, casi no me he enterado, un poquito de carga de cabeza. Pues una razón muy sencilla, ¿no? Porque cuando depende qué virus contacta con la mucosa, ya se activa el sistema inmune. Entonces, si ese virus ya ha contactado previamente con la mucosa, nuestro cuerpo está preparado, tiene anticuerpos, tiene los ejércitos preparados para defenderse frente a ese virus en los cuarteles de nuestro organismo, ¿no? Y entonces, claro, rápidamente se abren las puertas de esos cuarteles, salen los soldados que están específicamente adiestrados para enfrentarse a ese virus y ya los síntomas y los recursos que va a utilizar nuestro cuerpo son muy autolimitados. En cambio, cuando tenemos un virus nuevo, el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Una varicela en una persona adulta que ha perdido ya esa memoria inmunológica, que esos soldados que tenían los cuarteles de haberla padecido cuando ha sido niño, pues se han ido muriendo, se han ido apagando, ya no tiene memoria defensiva, pues entonces el cuerpo, claro, destina mucho más recursos corporales a generar esa respuesta inmunitaria y, claro, los síntomas son muy aparatosos y eso comporta más cansancio, más abatimiento. ¿Por qué? Porque estamos destinando mucho más recursos para defendernos frente a ese virus nuevo, ¿no? Que es un poquito lo que ocurre con el coronavirus hoy en día, ¿no? Os pongo aquí, os saco dos ejemplos, ¿no? De la importancia de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque no me atrevería nunca a hablar de medicinas de síntesis. ¿Por qué? Porque vamos a evitar una automedicación, que es cuestión de que el consejo de las medicinas de síntesis sea de la médica o del médico. Pero sí, os voy a dar unas pinceladas sobre cómo podemos nosotros, tanto con la alimentación como unos pequeños complementos alimenticios, cómo podemos estimular nuestro sistema inmunitario, ¿no? Entonces, os saco a colación dos estudios. Uno, fijaros de cuándo estamos hablando, de abril de 2020, o sea que cuando estábamos del 27 de abril, cuando estábamos en pandemia. Esto es una referencia que hizo en una publicación en medios de difusión de El Mundo concretamente, y dijo, los suplementos dietéticos son un arma importante para ayudar a combatir el COVID-19, según un estudio tal, ¿no? Entonces, indagué en ese estudio y efectivamente este estudio se publicó en la revista Nutrients, fue avalado por el Instituto de Linus Pauling, también con el apoyo de 3 universidades, como os pongo aquí, y claro, y los expertos señalaban que los funcionarios de salud pública deberían de emitir, hablamos de abril ya, un conjunto claro de recomendaciones nutricionales para complementar los mensajes sobre el papel del lavado de manos y las vacunas en la prevención y propagación de infecciones. Fijaos que estamos hablando de abril, cuando estamos en plena pandemia, cuando estamos en pleno confinamiento, ¿no? Entonces habla cómo las vitaminas, minerales, ácidos grasos específicos tienen funciones claves que desempeñar para ayudar al sistema inmunológico, en particular la vitamina C, la vitamina D, el zinc y los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el pescado. Entonces, claro, y concluía este estudio que no es el problema, es que las personas simplemente no comen lo suficiente de estos nutrientes. La mala alimentación que he comentado como factor predisponente. Esto podía destruir la resistencia a las infecciones. En consecuencia, esto nos va a llevar a ver un aumento de las enfermedades y todas las cargas adicionales que esto conlleva, ese aumento de infecciones, ¿no? Que es lo que se está viendo, ¿no? Que no estamos preparados para afrontar una infección vírica. Pero esto ya estamos hablando, insisto, de esos tiempos. Y luego os saco un estudio muy reciente, es de este mes de septiembre,
es de la universidad, unos investigadores de la Universidad de las Islas Baleares, ¿no? Que ha valorado la incidencia de mayor virulencia del coronavirus en qué países frente al aporte nutricional que tenían esos países. Es decir, la riqueza o pobreza en la alimentación de esos países donde ha habido mayor incidencia, mayor virulencia del coronavirus, y ha estudiado la presencia en la alimentación básica diaria de la vitamina A, D, C, B6, B9, B12 y minerales como el hierro, el zinc, el cobre y el selenio. Y ha habido una estricta correlación entre los países en los que se toman menos de estos micronutrientes que han sido más golpeados por la pandemia, ¿no? Estamos hablando de un estudio científico, estamos hablando de un estudio que ya está publicado, que yo creo que esto avala un poco lo que yo os voy a comentar, ¿no? Que desgraciadamente muchas veces se habla del tremendismo, se habla en los medios de comunicación de la catástrofe que estamos viviendo, pero no se habla de las posibilidades que tenemos en nuestra mano para hacer frente a eso. Que no estoy hablando de que nos automediquemos, sino que simplemente estoy hablando de que seamos capaces de llevar una alimentación equilibrada, que es a lo que se refiere esto, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué recursos tenemos disponibles? Pues tenemos recursos disponibles en nuestro medio. Por ejemplo, en la presencia, la vitamina C. La vitamina C es sabido que desde hace muchos años es un elemento muy importante para nuestro sistema inmunitario. Es la vitamina de las defensas, ¿no? La vitamina C. Reduce la duración de los síntomas y un antioxidante muy potente. ¿Dónde se encuentra la vitamina C? Pues ahí tenéis kiwis, cítricos, pimiento rojo, pimiento verde, col de Bruselas, calabaza, bayas silvestres, papaya, batata, cacahuete. La tenemos ahí. O sea, es un acto de responsabilidad que nosotros tenemos alimentos ricos en vitamina C o en su defecto el que hagamos una suplementación. Ahora les voy a decir con qué de vitamina. Ya os sabéis todos bien, los que me seguís ya sabéis con qué podemos hacer una buena suplementación de vitamina C con una vitamina C de calidad, ¿no? La vitamina D lo mismo, ¿no? Ha salido un estudio muy reciente en los medios de comunicación de cómo dentro de los pacientes que han tenido una sintomatología más complicada, que han precisado intubación, incluso entrar en UCIs, como en el 80% de esos pacientes había unos niveles de vitamina D por debajo del mínimo que se aconseja, ¿no? La vitamina D es fundamental. Bajos niveles de vitamina D elevan el riesgo de contraer resfriados porque estimula el sistema inmunitario. Tiene una actividad antimicrobiana frente a bacterias, virus y hongos. De hecho, fijaos lo que os pongo aquí, aumentan los péptidos antimicrobianos en los pulmones de 200 a 300 péptidos diferentes. Han llegado a catalogar cuando una persona toma vitamina D y tiene unos niveles correctos de vitamina D, ¿no? En invierno es cierto que disminuye en otoño también la vitamina D, pues porque hay menor exposición solar. Entonces esto en parte también está justificando el aumento de infecciones. Que sepáis que el valor normal se considera normal a partir de 30, a nivel, mi criterio profesional, de 60 a 80 nanogramos por mililitro es lo que sería recomendable más hoy en día con lo que estamos viviendo y con lo que estamos sufriendo, ¿no? Y entonces en un momento dado la toma de suplementos de vitamina D disminuye la incidencia de gripe. Esto es un estudio que os puedo pasar, que hay una referencia bibliográfica muy clara en este sentido. Y claro, quien dice gripe, ahora ya con los estudios que hay actualmente estamos hablando también de coronavirus. O sea, la toma de suplementos de vitamina D ya sí que podemos decir que va a tener menor incidencia sintomática o menor riesgo de infección con coronavirus, ¿no? Fuentes, pues la exposición solar, una exposición inteligente, una exposición prudente. Con 20 minutos de exposición en cara y brazos sería suficiente al día. Tomar leche bio sin pasteurizar, salmón silvestre de Alaska, huevos orgánicos, carnes de res que sean biológicas, eso porque va a tener mayor cantidad de vitamina D. Simplemente porque cuando tú tomas una carne que no es bio, es una carne que va a tener mayor productos químicos pues, para el desarrollo y el mantenimiento de salud de ese animal, y eso es una agresión a ese animal y supone un consumo de vitamina D que tiene ese animal. En cierto modo, también es una defensa de agresión a vitamina D para los animales, ¿no? Por eso os insisto el tema del bio, no por apuntarme a la moda de los bio, ni mucho menos, ¿no? La vitamina A también es importante, estimula el sistema inmunológico, disminuye el riesgo de infecciones.
entre otras cosas ayuda a cicatrizar heridas, entre otras muchas cosas más que no voy a entrar a detallar. Fuentes: zanahoria, calabaza, batatas, verdura de hoja verde, melón. Otro elemento muy importante es el zinc. El zinc, hay muchos estudios que hablan de que cuando una persona toma zinc cuando tiene una infección de vías respiratorias por un virus, puede reducir la duración de ese proceso infeccioso vírico hasta en un 33%. Y también reduce la severidad del resfriado, siempre y cuando se tome al principio de la infección o al principio de esa infección tengamos un nivel de zinc adecuado en nuestro organismo. Tened en cuenta que el zinc no se almacena en el organismo y su nivel depende del suministro diario, con lo cual yo ahora sí que os aconsejo un aporte regular en los tiempos que ahora tenemos de zinc. No cantidades masivas, pero sí un aporte regular. O bien ese aporte regular lo tenemos con una buena alimentación, que comporte carne de resvío, pollo orgánico, espinacas, frutos secos, semillas de calabaza, que son elementos. Las ostras, por cierto, también son elementos ricos en zinc, pero ¿quién come ostras todos los días? Son elementos ricos en zinc que ese consumo regular nos va a aportar unos niveles adecuados de zinc e incluso pues hacer un aporte puntual. Ya sé, nuestro Inmune Plus es una fuente exquisita de zinc, un aporte además muy comedido, muy equilibrado de zinc, que nos puede permitir el tomar de una forma regular, el tener un nivel adecuado de zinc para que tengamos una buena respuesta cuando pues, nos resfriemos, porque quien más, quien menos, ya os he dicho las cifras del principio, de 2 a 6 resfriados igual vamos a coger una persona adulta, ¿no? El zinc, aparte de actuar sobre los resfriados, está presente en más de 3.000 proteínas y más de 200 enzimas. O sea, tiene unas funciones metabólicas de primer orden, ¿no? Es el mineral que más participa en las reacciones enzimáticas, pero sobre todo destacar que ayuda a la producción de glóbulos blancos, estimulando su actividad, que son las células de las defensas, ayuda a liberar los anticuerpos de las células inmunitarias, de los linfocitos B, y ayuda pues a los neutrófilos, a los linfocitos natural killer, a los fagocitos, ayuda en la producción de citoquinas, o sea, en todo el entramado, a todos los niveles está ayudando en todo el entramado inmunitario. Y junto al zinc, otro elemento también muy importante es el selenio, que el selenio tiene también es una figura de primer orden en el funcionamiento del sistema inmunológico, aparte que tiene otras muchas funciones, que prácticamente es un mineral que requiere muy poquito aporte por parte de nuestro organismo, pero que sí es muy importante porque tiene muchas funciones también en el organismo. Es un antioxidante, es un antirradicalario, protege a las células del estrés oxidativo. Por estos dos elementos puede actuar como anticancerígeno y hay estudios que nos avalan el selenio como anticancerígeno. Es importante también junto al zinc en la normal función de la tiroides, influye junto al zinc en la normal espermatogénesis, es decir, en que tengamos en los varones un esperma de calidad y en cantidad adecuada para tener una buena procreación, y también, por supuesto, junto al zinc es un elemento importante en la calidad del piel, del cabello y de las uñas. ¿Dónde tenemos selenio? Pues mira, la mayor fuente de selenio son las nueces de Brasil. Nueces de Brasil, o sea, tiene tal cantidad de selenio que incluso tenemos que ser muy comedidos a la hora de tomar nueces de Brasil, ¿no? No es una nuez que esté habitualmente en los supermercados, pero que sepáis que con una nuez, 2 nueces al día de Brasil, ojo, no más, podemos tener un aporte adecuado de selenio para el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. También lo tenemos, esto no se come habitualmente, en riñones de cerdo, la carne de cordero también va en orden decreciente la cantidad de selenio que hay en los alimentos, la carne de cordero, semillas de mostaza, que tampoco se toma habitualmente, pipas de girasol, huevos, pero tiene mucha menos cantidad que los riñones o que las nueces de Brasil, ¿no? Es otro elemento muy importante, otro de los argumentos que tenemos en nuestra alimentación para estimular nuestro sistema inmunitario. La vitamina B, lo mismo. Ya me hago referencia de los otros 2 estudios que he puesto al principio, como la vitamina B han sido en los 2 estudios de las más valoradas que intervienen en el sistema inmunitario. Es importante la vitamina B, todo el abanico, el complejo de vitamina B para el sistema inmunitario.
y sobre todo ya no solo hablamos de vitamina B de laboratorio de síntesis, ¿no? Sino qué tipo de vitamina B, ¿no? Porque si nosotros tenemos una vitamina B que la sacamos de una matriz natural, esa vitamina B va con oligoelementos, va con minerales, va con fitoquímicos naturales que potencian tanto la asimilación del cuerpo como la acción terapéutica de esa vitamina B a todos los niveles que tiene funciones en el organismo, no ya solo fortaleciendo el sistema inmunitario, sino que repara tejidos a nivel de metabolismo celular, etcétera, etcétera, etcétera. Fuentes de nuestro medio que podemos nosotros tomar en la alimentación, tenemos la levadura de cerveza, es muy rica en todo, de la B1 a la B12, verduras de hoja verde oscuro, pescados de agua fría como el arenque, la caballa, las sardinas, pollo orgánico vuelta a lo bio, yogur, el queso, la leche bio, la leche orgánica, son fuentes importantes de vitamina B. Los probióticos es otro elemento muy a tener en cuenta. Vuelvo a insistir, tener una microbiota variada y sana es fundamental para el sistema inmunológico y para la salud en conjunto, no solo para el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, por esto es importante consumir fermentados. Fermentados en nuestra alimentación, pues tenemos el kéfir de leche o el kéfir de agua, encurtidos, el yogur, miso, chucrut, el tempeh, el annatto, el kimchi, son elementos que algunos son raros, que no son habituales, pero que sí que están ahí a nuestra disposición, ¿no? El equilibrio repercute en la hiperactividad también del sistema inmunitario. Claro, que una mala microbiota nos puede justificar la aparición de alergias, tanto alergias alimentarias como dermatitis atópicas, como problemas asmáticos alérgicos, que esto ya es harina de otro percal y hablaremos más despacio, ¿no? Y luego también es importante, junto con el aporte de probióticos, aportar fibra. La fibra es básica para mejorar la diversidad de las bacterias intestinales. Tened en cuenta que los probióticos son las bacterias que nosotros metemos en la alimentación y las fibras son prebióticos. Es el abono que necesitan esos probióticos para desarrollarse, para alimentarse y para estar a gusto. Y esos prebióticos, pues ¿de dónde vienen? Vienen de la alimentación, ¿no? Todo lo que son fibras vegetales son importantes para este equilibrio de la microbiota intestinal. Otro elemento muy importante son los betaglucanos. Los betaglucanos para mí es uno de las opciones terapéuticas de primer orden cuando estamos hablando de estímulo del sistema inmunitario. ¿De dónde vienen los betaglucanos? Vienen de muchos sitios, vienen de la avena, vienen de la levadura de cerveza, pero una de las fuentes mayores de que nos proporcionan betaglucanos en la alimentación son los hongos. Los hongos tienen proteínas, tienen minerales, tienen polisacáridos, que son los betaglucanos, aminoácidos y fibras que apoyan nuestra salud, ¿no? Promueven un crecimiento celular normal, protegen de los estresores ambientales. De hecho, ¿cuántas veces hemos hablado del Reishi, nuestro Reishi Plus de LR, cómo actúa como un adaptógeno, que es una planta que muchas veces yo la puedo recomendar como planta adaptógena para que disminuya la percepción del estrés de nuestro entorno, como también estimuladora de nuestro sistema inmunitario. Para mí son las dos columnas del Reishi Plus, cuando lo recomiendo. Ayuda en el proceso de desintoxicación por la acción metabólica hepática también, que estimula los canales depurativos del organismo, los citocromos, ¿no? Técnicamente hablando, apoya mucho la salud de la microbiota por esta fibra también que nos aporta y promueve un estado de salud óptimo, ¿no? Entonces ahí ya digo, insisto, los hongos tenemos beta-glucanos y proteoglicanos, son los compuestos más activos que actúan sobre el sistema inmunitario y, hombre, si bien el champiñón y el rebellón también aporta, pero las setas que más cantidad de beta-glucanos y proteoglicanos tienen son el shiitake, el maitake y el reishi. El reishi, ahora vamos a hablar un poquito del reishi, aunque no voy a detallar mucho porque hemos hablado muchas veces del reishi, pero claro, ahora es el momento del reishi. Ahora es el momento. Os pongo aquí un estudio, ya os he dicho que betaglucanos no solo tiene el reishi, los hongos, sino que también la levadura de cerveza, y hay un estudio, este estudio es del 2013, tomando 900, fijaros qué sencillito, 900 miligramos de betaglucanos de la levadura de cerveza durante 16 semanas. 4 meses. Redujo un 25% los resfriados y disminuyó un 15% los síntomas de los resfriados de las personas que lo tuvieron. O sea, una forma muy sencilla como incorporar la levadura de cerveza en nuestro hábito culinario, en nuestra alimentación para el desayuno, por ejemplo,
Y eso estamos hablando de la levadura de cerveza, que no son los betaglucanos tan potentes como puede tener un reishi cuando lo aportamos, como puede tener un hongo, ¿no? Hay muchos estudios en este sentido que acreditan la reducción del número de resfriados al tomarlos a nivel preventivo, ¿no? Luego, el control de estrés, esto es muy importante, muy importante, muy importante. El estrés crónico aumenta la susceptibilidad a los resfriados y otras muchas patologías. También aumenta no solo la susceptibilidad a resfriados, sino la sintomatología que tenemos con ese resfriado cuando lo tenemos encima. O sea, que estamos hablando tanto de frecuencia como de intensidad, ¿no? Por ejemplo, no dormir las horas adecuadas aumenta el deterioro del sistema inmunitario. Aquí os pongo un pequeño estudio que he encontrado. Perder 1 hora de sueño por la noche, concluía este pequeño estudio, del cual no os doy referencia, pero si queréis os la puedo pasar, que aumenta la expresión de determinados genes, hablamos de epigenética, que se relacionan con la inflamación, con la excitabilidad inmunológica, es decir, la tendencia a alergia, la diabetes, el cáncer y el estrés. Casi nada, pero además mediado genéticamente. Y aquí lo que los pongo con mayúscula y en verde, hay un vínculo molecular directo entre el ritmo circadiano y el sistema inmunitario. Es decir, el reloj circadiano controla un gen al que he hecho referencia y el sistema inmune que ayuda a detectar y prevenir las infecciones. O sea, fijaros la importancia que puede tener el que un estrés no nos permita tener un buen descanso nocturno. O sea, es que es toda una cadena. Es todo, va todo relacionado. Entonces, es importante el control del estrés. Hay 1000 técnicas de control de estrés, desde el mindfulness al control mental de Dr. Silva, o simplemente pues, a tomar un Mindmaster con un Q10 y una carnitina y un complejo exquisito de vitamina B, que nos puede estabilizar la función del sistema nervioso, ¿no? Nos puede ayudar a controlar ese sobreestrés. O simplemente también con un reishi, con lo que estamos comentando, es una planta adaptógena que también nos puede ayudar a controlar ese estrés, y con el reishi matamos dos pájaros de un tiro. Estamos actuando sobre el sistema inmunitario y estamos actuando sobre el estrés, que nos puede a su vez romper el sistema inmunitario, ¿no? Estrategia a seguir, pues sencilla. Sencilla cuando una persona es consecuente, y sencilla para cuando una persona quiere implicarse en su salud. O sea, la salud, y siempre os lo digo, no depende de que un mago tipo Merlín nos dé una varita mágica y diga tú vas a tener salud y tú no vas a tener salud. No depende de eso. La salud depende de lo que nosotros hagamos con ella. Todos venimos en igual de condiciones, salvo 4 cargas genéticas que pueden predisponer a 4 patologías, pero todos nacemos con las mismas posibilidades. Claro, si tú estás con un látigo pegándote a la salud, pues al final vas a deteriorar la salud. Si le das patadas a la salud, vas a deteriorar. En cambio, si la cuidas, la mimas y la ropas, pues vas a tener muy buena salud, y esto nos afecta al sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia podemos seguir? Evitar todos los azúcares, edulcorantes artificiales y alimentos procesados cuando vamos a entrar en una etapa con riesgo de infección. Es decir, estamos en otoño, en unas zonas ya ha cambiado el tiempo. En el sur, desde donde yo os hablo, en la costa tropical, en el sur de Granada, aún no hay un cambio ostentoso de tiempo, aún no se puede decir que estemos en otoño. Entonces, ahora es el momento de decir, bueno, como entramos en otoño e invierno y ahí hay mayor incidencia de patología infecciosa, pues mira, voy a quitarme de en medio azúcares, edulcorantes artificiales, alimentos procesados, voy a llevar una alimentación sana, que esto me va a proteger de cara a tener infecciones. Y si voy a coger una infección, va a tener menor intensidad esa infección dentro de mi cuerpo, me va a dañar menos, ¿no? Léase gripe, léase rinovirus, léase coronavirus, me da igual, ¿no? Leche cruda orgánica de animales alimentados con pasto, alimentos fermentados, huevos crudos orgánicos de gallinas alimentadas a ser posible en libertad, carne de animales criados con pasto, grasas omega 3, vegetales orgánicos de temporada y de proximidad, naranjas, mandarines, dátiles, chirimoyas, batatas, puerros, lo que hay ahora. Intentar comer lo que hay ahora. Ajos, cebollas, puerros, por un tubo, perdonad la expresión, pero a tutiplé. Aparte de que son elementos diuréticos y te ayudan a tener una buena función renal, nos van a estimular mucho el sistema inmunitario, y por los radicales azufrados que tienen, también estimulan la depuración hepática.
la cúrcuma, el orégano, clavo, la canela, estos condimentos que, aparte de dar buen sabor a la comida, también son inmunoestimulantes y son, en parte, muchos de ellos no solo ya inmunoestimulantes, sino que tienen efecto bactericida y bacteriostático, como por ejemplo el orégano con su aceite esencial. Es brutal el efecto bactericida que tiene el orégano, el aceite esencial del orégano, ¿no? Comer champiñones, comer setas. En el mercado ya tenemos, se comercializa el maitake, el reishi no tanto. El maitake sí que se comercializa. Pues oye, buscar y utilizar que es la temporada de las setas ahora. Mucha hidratación y sobre todo si es agua alcalina, mejor que mejor. Caldo de pollo con aporte de cisteína, que es un aminoácido que es importante para tener un organismo depurado y para tener un estímulo del sistema inmunitario. Té verde. El té verde también es muy importante para el sistema inmunitario. La epigalocatequina, los polifenoles del té verde, actúan estimulando la función inmunitaria. Entre 1 y 5 tazas al día, siempre que no haya una susceptibilidad por el aporte de teína de determinadas personas, ¿no? Adaptarlo un poco al requerimiento, a la tolerancia de cada persona, ¿no? Y también que está en nuestra mano, pues lo que os he comentado, alejar el estrés, prevenir la obesidad, portarnos bien con nuestro cuerpo, ¿no? Hacer ejercicio aeróbico que provoque un poquito de sudoración, evitar la medicación innecesaria, no tomar por tomar, evitar consumo de alcohol, dormir y descansar. Ojo, paréntesis, cuando hablo de evitar medicación innecesaria, no digo no tomar medicación. Ahí la patria potestad la tiene la doctora o el doctor vuestro de cabecera, pero oye, normalmente cuando, por ejemplo, un doctor dice, oye, tómate un antiinflamatorio 3 días. Oye, que sean 3 días, que no sean 8 días. Que nosotros tendemos mucho a alargar innecesariamente el uso y consumo y abuso de medicamentos, ¿no? Entonces, el comedimiento del médico no lo estropeemos nosotros luego con el abuso, que muchos medicamentos ya cada vez menos, ¿no? Se prescriben sin receta y como me ha ido bien, o me ha dicho fulanita que va bien, o me ha dicho menganita que va bien, lo voy a tomar. A eso me refiero con evitar medicación innecesaria porque te machaca el organismo, ¿no? Cuando una medicación hace falta, es como una pieza de un puzzle que encaja en la parte que encaja. Pero cuando no hace falta y se toma de forma innecesaria, vamos recogiendo todos los efectos secundarios que tiene ese medicamento en el prospecto. Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Prevención. Voy a dar unas pautas para prevenir, ¿no? Lo primero es la vestimenta. Evidentemente estamos entrando en una época que aumenta el frío, no podemos ir en manga corta. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Es una forma de ganarnos resfriados en manga corta. Yo quizás soy muy utópico con el desarrollo que os voy a hacer de la prevención, pero bueno, yo ahí lo dejo como ideal, ¿no? Lo importante en invierno es usar varias capas de ropa, no un solo abrigo gordo, o sea, no es ir con una manta por la calle, sino lo que realmente va a aislar más es el aire que hay entre una y otra capa de la ropa que nos vamos a poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya insisto, soy muy utópico, la capa interna ha de ser aislante, pero a su vez también permitir la transpiración y ha de estar siempre seca. Hay hoy en día tejidos que efectivamente permiten el que aísle y que la transpiración, el sudor, salga al exterior de ese tejido. Siempre va a estar seca. Calzoncillos largos, calcetín de lana, camiseta interior térmica, luego una segunda capa que sea una camiseta gruesa o un jersey de lana de cuello vuelto. Importante también que nos cubra el cuello, ¿no? Y ya viene la tercera capa, y fijaros aquí lo que os digo, un contrasentido igual os va a parecer. Una tercera capa que ha de ser fino e impermeable, un cortavientos. O sea, hombre, cuando hace mucho frío, evidentemente esa tercera capa ha de ser recia. Pero si nosotros miramos esto, una buena capa interna, como os estoy escribiendo, una segunda capa en las condiciones que yo os digo, os aseguro que el abrigo, con poquito que tengáis, que sea más cortavientos que abrigo, vais a tener más que suficiente. Y os va a permitir una movilidad y tal, estar cómodos y una prevención de los resfriados. Además, una correcta vestimenta nos va a evitar unas casas sobrecalentadas. O sea, en invierno no es cuestión de estar en manga corta en casa. No, rayos, es invierno. Es invierno, tenemos que estar con una manga larga y tenemos que estar con una bata cómoda en casa. Porque si no estamos haciendo un derroche energético de primer orden y no estamos para tirar. Ni vuestra economía particular, ni la economía del país, ni el medio ambiente va a aguantar más de lo que las burradas que estamos haciendo. Correcta vestimenta,
casas no sobrecalentadas, y entonces cuando salgamos al exterior no habrá esos cambios bruscos de temperatura que te tumban el sistema inmunitario y coges resfriados, ¿no? Los zapatos de suela gruesa y aislante. El gorro es muy importante. Tened en cuenta una cosa. Cuando hace frío, la sangre se retira del cuerpo, hace una vasoconstricción, te deja el cuerpo frío. ¿Y de dónde va? A las partes más nobles, al corazón y a la cabeza. Entonces, la mitad del calor se puede perder por la cabeza cuando hace frío. Aunque aparentemente no tengas frío por la cabeza, pero poneros un gorro, algo que os proteja la cabeza, para evitar esto, con frío la sangre en la cabeza, y entonces es una fuente de proyección de calor hacia el exterior, ¿vale? Bufanda o jersey de cuello alto, o una bufanda que proteja cuello y hombros para que no se vaya por aquí, no se quede la garganta fría, que ya sabéis que es muy típico. He tenido frío en la garganta y me he resfriado. Muchas veces el resfriado entra por ahí. El tema de la fiebre, ¿no? Dentro de lo que es la prevención. La fiebre, no voy a entrar en detalle, tengo un desarrollo muy bonito de la fiebre, pero no quiero entrar en detalle porque quizás sea muy técnico, pero creo que os quede claro con la fiebre. La fiebre no es un enemigo, la fiebre es un aliado. Cuando tenemos un resfriado, la fiebre, con el calor, el cuerpo va a intentar desnaturalizar la membrana proteica de los virus y de las bacterias. No es exactamente así, pero quedaros con eso. El calor destruye los virus. Entonces, si bien no hay que quitarle, hay que modularla. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una fiebre de 38 grados es tolerable. Esa fiebre es un aliado del proceso infeccioso. Si ya se nos sube 38 para arriba, 38 y medio, perdón, 39, pues igual tenemos que modularla. Es decir, igual tenemos que dar un paño en la cabeza, o arcilla al vientre, o puntualmente un antitérmico, un paracetamol, lo que en este sentido, si el médico lo prescribe, pues entonces igual tenemos que modular esa fiebre, pero no intentar suprimirla. O sea, si tú tienes un resfriado, puedes estar con 36 grados centígrados. Es que estás limitando la respuesta de nuestro cuerpo frente a esa agresión. Y vamos a retrasar más la evolución vamos a tener más días de resfriado, aunque estemos más cómodos aparentemente. Va a ser peor, va a ser peor. Quedaros solo con eso, no quiero entrar en el desarrollo de la fiebre, pero quedaros que la fiebre es un aliado nuestro y es conveniente tener un poquito de fiebre controlada y modulada, ¿no? No tomar azúcar, insisto, no tomar azúcar. Ya lo hemos comentado antes con los hábitos de vida, los hábitos de alimentación, una alimentación para época de guerra, para época de infección, aumenta la inflamación de las mucosas nasales el azúcar. Hemos dicho que por la mucosa nasal entra la mayor parte de los virus, desequilibra la flora intestinal. Hemos comentado que el 80% de nuestro sistema inmunitario está en el intestino y disminuye la actividad de los macrófagos, que son unas de las células que se encargan de ir comiendo los bichos que entran a atacarnos a nuestro cuerpo. El ejercicio, muy importante, el ejercicio al aire libre, adaptado a las circunstancias y las capacidades de cada persona. Disminuye la congestión nasal. ¿No hemos dicho que entran por la nariz, la mucosa nasal? Entonces, a la medida que nosotros descongestionamos, vamos a tener una mucosa mucho más capaz de defenderse frente a la agresión que nos puede entrar por la mucosa nasal. Fortalece defensas también el ejercicio al aire libre. Yo siempre os recomiendo, después de hacer un ejercicio al aire libre, un bañito caliente en casa y luego un té figuactí, una infusión de té figuactí con té verde que estimule el sistema inmunitario. Eso es el binomio perfecto para cuando hacemos ejercicio. El estilo de vida, vuelvo a insistir, no por pesado, sino por importante. Por importante, el mal hábito de vida debilita las defensas. Acostarse tarde, dormir poco, no hacer ejercicio, mala dieta, emociones negativas, carencia de vitamina D, que la podemos aportar de la exposición solar moderada con inteligencia, el pescado azul, el Vitactin, nuestro Vitactin es una fuente importante de vitamina D. Recordad, produce de 200 a 300 péptidos antimicrobianos en la mucosa de vías respiratorias. Esto, el estilo de vida, puede ser factor diferencial que hace que a igualdad de condiciones una persona se contagie de un virus y otra persona no se contagie de ese virus. O bien, si se contagia de ese virus, no penetra en las mucosas. O bien, si penetra en las mucosas, tenemos una buena respuesta inmunológica y va a estar muy autolimitada la sintomatología. Eso, me atrevo a hablar del rinovirus, del virus de la gripe, de adenovirus. Me imagino que esto se podrá extrapolar, y yo personalmente lo extrapolo con mis pacientes, al coronavirus.
el estilo de vida fundamental para poder afrontar un coronavirus en buenas condiciones, ¿no? Tratamiento. Ahora viene el consejo. ¿Qué podemos hacer? Primero, un tratamiento con los productos de laboratorio. Vamos a hacer un tratamiento preventivo. Tenemos las armas para empezar a prevenir. ¿Qué es un tratamiento preventivo? Hay varias opciones de tratamiento preventivo. Tenemos el calostro compacto o perlas. Ahora lo voy a dar un poquito de pasada, no voy a detallar, que siempre estamos hablando últimamente del calostro. Con eso de que antes no hablábamos, ahora no paro de hablar de calostro. 3 perlas al día. Decía, oye, mira, hemos entrado en otoño, tengo el cambio de temperatura encima, aún no me he resfriado, pero me voy a resfriar, porque todos los años tenemos 2 o 3 resfriados, me voy a resfriar. Vamos a hacer que ese resfriado sea lo más benigno posible y, si es posible, que pase inadvertido para mí. Me tomo el calostro, me puedo tomar el calostro. El aloe vera inmune plus, ya sabéis, la riqueza en jengibre, el zinc, el selenio, el aloe vera, la vitamina C, la miel, es importante como elemento sobre el sistema inmunitario, un potenciador del sistema inmunitario. El Pro12, que es una de las mejores formulaciones de probióticos y prebióticos que hay en el mercado, un comprimido al día. El Cistus incanus en comprimidos, pues es una buena vía para potenciar toda la mucosa, para anteponernos a la agresión. El Reishi en comprimidos, ya hemos dicho, los betaglucanos, un comprimido al día puede actuar como preventivo. Y luego un elemento importante también es, y tal como están las cosas hoy en día con la porra del coronavirus, el microsilver, el spray microsilver intranasal. Ya hemos hablado muchas veces de la plata, como la plata actúa como bactericida y como virucida, ¿no? Rompe la estructura proteica del virus, la plata, ¿no? Hace los virus no viables. Entonces, si el coronavirus entra por la mucosa nasal, por la nariz, por el cábul, pues oye, el uso oral e intranasal de un puff o 2 puff una vez al día o 2 veces al día, depende de nuestro spray microsilver, ¿no? Y luego el VitaActiv como complemento, el complejo vitamina B con vitamina E y con vitamina D. Tomar 10 mililitros al día durante un tiempo, 1 o 2 meses, que puede actuar a nivel preventivo. Y luego, cuando tenemos ya una fase aguda, es decir, cuando hemos pillado el trancazo, cuando tenemos nuestra hermosa gripe, cuando tenemos nuestro gran adenovirus o nuestro gran rinovirus dando una sintomatología, ¿cómo lo afrontamos? Pues como estamos en fase aguda, pues entonces ahí ya cambiamos de calostro. Entramos en calostro directo, 8 mililitros cada 12 horas. Yo recomiendo el doble de posología. No hay ningún problema con respecto al calostro de que hay una sobredosificación, ni mucho menos. Entramos con el Cistus incanus, en este caso en infusión, importante. Infusión, incluso tomarlo haciendo organismos y tragarlo para adentro. No solo limitarse a beberlo 3 veces al día. El Cistus incanus en spray, que también a uno y otro lado de la garganta o incluso de la nariz hasta 6 veces al día cuando estamos en fase aguda, se puede combinar con el spray de emergencia. ¿Sabéis la cantidad de fitoterapia, de plantas que tienen con efecto antibiótico y antibacteriano y antivírico? Una opción es el gatuperio que nos ponían las abuelas. No sé si recordaréis cuando nos daban un vaso de infusión de romero o infusión de plantas caliente con un poquito de miel y un poquito de coñac, las más atrevidas. Entonces, te daban eso para meterte en la cama, te metías a la cama y empezabas a sudar como una magdalena y te decía la abuela, es que estás expulsando el virus por la piel. ¡Rayos! Pues sí, tiene mucho de cierto esto, ¿no? Entonces, antes de meterte a la cama, una buena infusión al 50% de té Ficoactiv con Cistus, echarle una buena cucharada de miel y, ojo, el coñac lo pongo con interrogantes, son cosas que se hacían antes, ¿no? Pero bueno, si alguno tiene hábito, pues un chorroncito de coñac a sudar por la noche, ¿no? Y a expulsar el virus por la piel, ¿no? El MindMaster verde, que eso nos puede ayudar según se precise para ese decaimiento, ese cansancio, ese malestar, ese se me ha caído el mundo encima, no me puedo mover de la cama, estoy que me arrastro, parezco un gusano, no tengo fuerza ni para ir al servicio, para ir al baño. Ahí tenemos el MindMaster verde. Por la mañana, una toma, 80 mililitros y te va a poner las pilas y por lo menos te va a hacer llevarlo con dignidad. Yo siempre digo que el MindMaster verde te puede, no por la fiebre, pero sí por ese malestar, te puede evitar un paracetamol. Porque te va a dar ese buen cuerpo y te va a entonar un poquito lo que hace un poquito el paracetamol, ¿no? La termoloción en sienes, o
o en pecho o en el bigote, o en sienes para el dolor de cabeza, 5 minutos 3 veces al día un masaje circular, te va a descongestionar la cabeza, que te va a quitar el dolor, la cargazón de cabeza que te ocasiona un trancazo. En el pecho o incluso en la garganta o en el bigote, va a tener un gran efecto balsámico por los aceites esenciales que lleva. Ojo, no menores de 6 años. En menores de 6 años no podemos usar la termoloción porque los aceites esenciales, a no ser que sea ya una formulación específica de laboratorio que nos la aconseje, no se pueden usar ni se deben usar porque pueden tener efecto neurotóxico. Ni en embarazadas tampoco podemos utilizar la termoloción, ni en mamás lactantes. Eso siempre por delante, que los aceites esenciales tienen sus limitaciones, ¿no? Luego, gargarismos, lo que os he comentado, la infusión de cistus, pero tomada en gárgaras, le podemos echar para endulzar, porque yo ahora estoy tomando infusión de cistus preventiva y tiene un trago, la verdad es un amargor que levanta la boina. Pues, ¿qué hago? Le echo el aloe vera Immune Plus, me lo endulza y ¡pum!, me entra divino. Y el Reishi, en vez de tomar un comprimido al día a nivel preventivo, pues en este caso levanto a 3 comprimidos al día durante los 7 días que va a durar el trancazo. Entonces, esto cogido en una fase aguda, el toro por los cuernos, como quien dice, pues vamos a estar modulando muy bien la respuesta inmunitaria, vamos a disminuir la sintomatología de esa respuesta inmunitaria y vamos a acortar el proceso evolutivo de ese trancazo, de ese cebollazo, ¿no? Y, perdón, no quiero entrar tampoco en desarrollar, porque ya se nos está yendo el tiempo, no tenemos tiempo, pero que sepáis que el calostro, que tanto los estoy recomendando últimamente porque es lo que hay ahora mismo, es uno de los mejores elementos. El calostro se puede utilizar tanto en niños como en adultos, tiene unos elementos como es la lactoferrina, que tiene efecto bacteriostático, tiene efecto antiparasitario, tiene la lisocima también, que tiene se une a los proteoglicanos de las membranas de las bacterias o de los virus, rompiéndolas, degradándolas, rompiendo las células tanto víricas como bacterianas. Tiene lactoperoxidasas, que es otro elemento que rompe el metabolismo bacteriano, rompe el metabolismo vírico. Tiene antioxidantes, que nos va a ayudar con respecto a nuestro sistema inmunitario, controlando la inflamación. Y bueno, luego tiene polipéptidos ricos en prolina que actúan inmunomodulando, modulan la respuesta inmune. ¿A qué me refiero? Cuando hay una respuesta inmunitaria muy agresiva, recordad, a otro nivel, no es lo mismo, la lluvia de citoquinas con el coronavirus que dicen los científicos y los médicos es una respuesta de estímulo inmunitario muy agresiva. Pues esto, pero a otro nivel, desde luego esto no tiene función con la lluvia de citoquinas que se produce por el coronavirus, desgraciadamente, pero me refiero a esa respuesta inmunitaria. Cuando ya se le va la olla al sistema inmunitario y ya genera mucha sintomatología, pues estos polipéptidos ricos en prolina ayudan a equilibrar esa respuesta inmunitaria, ¿no? A una infección de rinovirus, de adenovirus, del virus de la gripe, ¿no? Tiene MSM como analgésico, cicatrizante, detoxicante hepático. Y luego el factor de crecimiento que siempre estimula la regeneración de todos los tejidos que puede dañar una afección vírica, porque ya sabéis que los virus se replican dentro de las células y rompen las células en el desarrollo de la infección vírica, ¿no? Entonces el factor de crecimiento del calostro nos ayuda a esa regeneración. El Cistus incanus, ya hemos comentado, es una cosa tan tonta como una planta muy mediterránea, que es la jara gris. Es muy, muy mediterránea, que es rica en polifenoles. Y estos polifenoles, pues, por ejemplo, aquí tenéis uno de los muchos estudios que hay de la Universidad de Münster en Alemania, que hizo un estudio sobre los polifenoles de Cistus incanus, que hablaba de cómo tiene unas propiedades antibacterianas, propiedades anticándida, antifúngicas, pelea contra la Escherichia coli, pelea contra el Helicobacter pylori y también tiene actividad antiviral, que ahora es lo que más nos interesa destacar, ¿no? Aparte tiene efecto anticancerígeno, antioxidante, antiinflamatorio, en definitiva, refuerza el sistema inmunitario. No quiero detallarme, sí, mirad, un detalle del cistus. Hay un estudio que habla que previene las infecciones víricas en estudios que se han hecho sobre el efecto sobre el virus de la gripe aviar, el H5N1.
Entonces, inhibe el que el virus de la gripe se fije en la mucosa del aparato respiratorio y penetre en esa mucosa generando la infección, ¿no? En ese sentido, tenemos el cistus es importante, el reishi, por supuesto, junto con la vitamina C que está presentado, los betaglucanos, todo lo que os he comentado, insisto, no quiero entrar en detalle que os voy a aburrir. Sistema inmunológico es muy importante, ahí tenemos los diversos efectos que tiene sobre el sistema inmunológico, desde regulador de enfermedades autoinmunes hasta estimulador de los linfocitos natural killer, inmunoactivador en definitiva, ¿no? Y luego no se os olvide la importancia para el día a día, o bien del spray microsilver para mucosas nasales y orales, o bien del spray cistus incanos para mucosas nasales orales, o bien el spray de emergencia para mucosas nasales y orales, la importancia que puede tener cualquiera de estos tres elementos a la hora de prevenir la fijación de virus en mucosas y a la hora de eliminar físicamente virus o bacterias que podemos tener sobre las mucosas, usándolo con moderación, por supuesto, usándolo con regularidad, con una sola dispensación al día puede ser suficiente para actuar preventivamente, ¿no? Que en unos casos actuará previniendo y en otros igual pues atenuando, ¿no?, las infecciones que podamos tener. Os pongo esto, es de parte de Ana, la promoción que os hace el laboratorio. Yo poco entiendo de esto, pero ahí os lo pongo. La promoción que hace el laboratorio con respecto a determinados productos. Parte de ellos hemos hablado en el webinario, el reishi, el Vitactif, el calostro, el aloe vera, el Pro12. Eso ya el laboratorio os lo hará llegar y lo tendréis a vuestra disposición. En fin, pues esto es lo que os quería comentar. Vamos a ver, voy a dejar compartir pantalla. Eso es lo que os quería comentar. Vamos a pasar a ver si alguna pregunta que me habéis hecho, a ver si os puedo, tenemos un poquito de tiempo. Antes de nada os quiero comentar que el próximo webinar